E indudablemente con el tema del día, hashtag, como estudiante yo fui, pues indudablemente nerd. Fui y seguiré siendo muy nerd. Y el equipo de fútbol, lo que preguntaba Liz, que quiero que gane este año, es Argentina. Vamos a ver qué pasa. Vamos a entrar en materia en Gente de Mente. Y hoy el tema, quiero que se sienten y vamos a discernir un poco con respecto a los sentimientos de culpa. Habrán muchas personas que cuando oyen de los sentimientos de culpa siempre se ponen en el papel de la víctima de algún error y entonces dicen es que todo el mundo merece castigo, pero pareciera que el castigo no acaba y lo peor pasa cuando de piel para adentro yo mismo empiezo a autocastigarme con los sentimientos de culpa de tipo desadaptativo. Los sentimientos de culpa son desde bien pequeñitos hasta sentimientos de culpa muy grandes. Quiere decir que ocurrieron por cosas muy sencillas de la casa, del día a día o de pensamientos a veces irracionales en los cuales uno cree que cometió un error y a veces la otra persona no se da cuenta y uno empieza a autoflagelarse por este tipo de temas. Pero es más allá de lo que significa el sentimiento de culpa y de la moral de lo que está bien y de lo que está mal, desde el punto de vista cognitivo genera un desgaste impresionante para la persona que los tiene y los puede llevar de la mano a presentar un trastorno importante como más ansiedad y más depresión. El sentimiento de culpa tiene que ser totalmente adaptativo. Recuerden que cualquier emoción en la cual transite por nuestra vida, estamos siempre expuestos a la tristeza, a la alegría, a la rabia, al miedo, e incluyamos sentimientos de culpa como emoción. Y este tipo de emociones deben ser de tránsito, no se deben quedar a vivir para siempre. Entonces, cuando ocurren los sentimientos de culpa, lo que sucede es que yo mismo propicio en mi mente traer al recuerdo, traer a la vivencia del recuerdo al presente algo que ocurrió y que de pronto ya fue sancionado, ya fue castigado y no merece que yo lo vuelva a traer a mi vida nuevamente. Debemos continuar el camino. La culpa es nuestro juez más implacable. Es que imagínense ustedes que fuera que alguien te señala por algo, tú te vayas a dormir y te estés autoseñalando y estés soñando con el problema, soñando con tu culpa, estés triste, amanezcas con ansiedad por aquella cosa que sucedió. Entonces no, pasa mucho en el seno de la familia, en las familias, a veces con los niños se dice que socialmente la culpa debe ser una como vía, es un camino para llegar a que nuestros hijos se formen y aprendan lo que está bien y lo que está mal y empiecen a asumir comportamientos que siempre vayan en beneficio de los demás. Pero no les enseñamos a nuestros niños a tener comportamientos en beneficio de sí mismos. Hay padres con ciertos niveles de psicorrigidez, con ciertos niveles de exigencia, obsesionados por el comportamiento recto, que hacen que sus hijos, por cosas mínimas, sufran el peso de la culpa forever and ever, o sea, por siempre. Pilas con eso, no podemos crear gente buena a partir del sufrimiento. La gente buena, los niños, los podemos formar a partir de la experiencia, a partir de enseñarles qué está bien y qué está mal, pero también debemos enseñarles cuándo se acaba la culpa. Cuando el niño asume su responsabilidad de algún error cometido, en ese momento se acaba la culpa. Listo, papito, listo, mami, ya, hasta aquí llegó, ya cumpliste tu castigo, olvídate del tema, ya sabes que de ahora en adelante vas a hacer las cosas muchísimo mejor y que vas a pensar en los otros. Recuerden que todo es un tema de contextos y a veces las culpas de los adultos se autoflagelan mucho más y hoy con las redes sociales tendemos a señalar y a propiciar el sentimiento de culpa en aquellas personas que sufrieron algún tipo o cayeron en algún tipo de error o fracasaron en algo por su propia humanidad, pero nos encargamos de señalarles todo el tiempo y traerles al presente la culpa del pasado. No podemos controlar lo que los demás digan o hagan de nosotros. Si algo está fuera de nuestro control, es la misma reputación, porque la reputación depende de lo que el otro piensa de mí y no lo que yo pienso de mí. Entonces, si el otro está pensando en mí algo, pero yo también estoy pensando lo mismo, lo que hago es que me uno a esa persona para autocastigarme y autoflagelarme por toda la eternidad. Los factores psicológicos que intervienen en esto son muchísimos.
Y las emociones, recuerden, las emociones, repitan conmigo, las emociones deben ser de tipo adaptativo, deben llegar y no se deben quedar a vivir, deben pasar. Cuando la culpa es adaptativa, una persona que siente culpa, ese es el lado bueno de la culpa adaptativa, pues hace un juicio, racionaliza lo que pasó, dice esto está bien, esto está mal, hace un ajuste en sus comportamientos y repara lo que hizo si fue un daño, pero sigue adelante. Entonces podemos hablar más bien, en lugar de culpa, podemos hablar de responsabilidad. Asume la responsabilidad de su acto. Una vez la asume, una vez cambia el comportamiento, en ese momento ya puede dar un paso adelante y sentir que esa prueba ha sido superada. La culpa nos ayuda a veces a no transgredir ciertas normas, entonces, pero no puede pasar lo que pasa allí en la mamá. Los chicos están allí, algunos asumen la culpa, otros no, pero si esta escena se repite, vamos a tener adolescentes que ellos mismos se regañan como si fueran su propia mamá o su propia papá y asumen el patrón dominante y el patrón rígido de pensamiento y de comportamiento con respecto a algún error cometido. Pilas con eso. Cuando somos adultos, entonces la culpa nos genera problemas del día a día, la ansiedad que nos agobia, entonces esa angustia de que si estamos actuando bien, que si estamos actuando mal, que si esto lo hice bien, he debido decir eso, no he debido decir aquello, es que he debido, y nos reventamos del he debido. Entonces nos hace sufrir, nos genera ansiedad, y la ansiedad es un camino directo también a la depresión y un camino directo a una cantidad de pensamientos totalmente improductivos en nuestra vida que lo único que hacen es bloquearnos y no nos permiten seguir adelante. Nos toca hacer un poco lo de las orejas gochas, como dicen las abuelas. Entonces un poquito, cuando hay tanto ruido afuera, tenemos que centrarnos adentro de nosotros y decir, bueno, esto hice, cometí este error, ya lo pagué, hasta ahí quedó. Lo que los demás digan, lo que los demás hagan, los señalamientos y los juicios de valor que podamos tener de los demás, tenemos que aislarnos de ello. Importante aislarnos de los comentarios, por ejemplo, en redes sociales, que son por aquellos haters que se encargan de remover siempre recuerdos del pasado para un tema que ya pasó. Cuando nos sentimos culpables somos jueces y recuerden que los jueces siempre tienden a generar una sanción y un castigo. Yo no puedo tener un juez interno todo el tiempo dándome sanciones y castigándome. Entonces, tú un día tuviste una relación de pareja que fue inadecuada, que te portaste mal, porque todos en el conocimiento nuestro de las relaciones, a veces nos podemos portar mal, pero el hecho de que te portes mal no quiere decir que eso te etiquete o te rotule con un nombre. Si alguien puso los cachos alguna vez, yo no voy a decir es que esa persona es infiel. No, esa persona tuvo un error que tiene que ver con la infidelidad, pero fue en un momento, en un contexto, sucedieron cosas, fueron muchos factores, lo uno llevó a lo otro, bueno, todas estas cosas, pero no puedo decir, allá viene el infiel o la infiel. No puedo etiquetar a la gente, porque la vida es una dinámica, está cambiando constantemente y lo que yo hice ayer no me puede dejar de por vida marcado en la piel lo que yo soy. Eso no fui, simplemente cometí ese error, pero yo soy más que mi error. Pilas con eso. En las relaciones de pareja siempre tendemos también, hay alguna pareja que se victimiza y otra que tiende a señalar todo el tiempo el error del otro. Cuando ocurren este tipo de relaciones que se pueden tornar desadaptativas y patológicas, hay que tener cuidado porque también habría que saber cuándo hay que retirarse allí. Si una persona que empezó contigo una relación nunca ha sido capaz de superar el tema de la culpa y el señalamiento, pilas, tiene que hacerse a un lado porque no te va a dejar vivir. Entonces ahí vienen mucho los chistes de los ex, ¿no? Y entonces casi siempre cuando uno se encuentra a un ex por ahí en cualquier lado, uno está pensando, de lo que me salvó esa que lo tiene ahora. No, de pronto no te salvó de nada, de pronto esa persona con lo que pasó contigo cambió, se transformó y ahora es una excelente persona. Y tú fuiste una asignatura más para esa persona. Así suene cruel, pero así es, somos aprendizaje y aprendemos de todos. En el sentimiento de culpa es importante tener en cuenta el evento real y el evento real cómo se desarrolló, qué factores intervinieron, qué factores promovieron que se diera el evento y al final cómo se solucionó.
tenemos que ser muy maduros. Para abandonar los sentimientos de culpa tenemos que tener un nivel de madurez emocional muy bien elaborado. Si tú no has elaborado tu madurez emocional y sientes que estás sufriendo de manera exagerada por cosas que ya no deberías sufrir, debes buscar ayuda. Es en ese momento cuando hay que buscar a un profesional, para que el profesional de una forma objetiva te lleve de la mano a abandonar esos límites y esas rejas en las cuales tú mismo te hiciste una prisión por una culpa que ya pasó, que ya perdió, que ya caducó, que se venció en el tiempo y que tú ya corregiste para tus nuevos comportamientos. No debes vivir con vergüenza permanente. Bien dicen todos esos memes y todo eso, hay que andar siempre con la frente en alto, porque si de algo debo sacar pecho y de algo debo levantar mi cabeza, es que soy un ser humano, que cometí un error, que lo reformé, lo transformé y lo convertí en sabiduría para mi vida, y mis nuevos comportamientos están regidos por la experiencia, que yo la he validado, que yo la he transformado y que la he capitalizado a favor de ser una mejor versión cada día de mí mismo. Pilas con eso, no te quedes con la culpa, no enseñemos a los niños a vivir de la culpa. La culpa no es la mejor forma de educar niños. La culpa no es la mejor forma de mantener relaciones de pareja. La culpa debe diluirse en el tiempo y un día tenemos que ser seres totalmente transformados. Pilas con el perfeccionismo, pilas con la autoestima. Una persona con baja autoestima vive sintiéndose culpable todo el tiempo. Pilas con la autoconfianza, porque a nivel incluso laboral se puede perder confianza en las cosas que uno hace por algún error del pasado. Pilas con la regulación emocional, hay que mantenerse en equilibrio y las emociones deben llegar, pero se deben ir. Pilas con la rumiación de pensamiento, la cabeza, la mente, la loca del paseo, la loca de la casa. Pilas, hay que atajarla, hay que ponerle riendas, porque no podemos pensar todo el tiempo en lo mismo y convertirnos en personas desadaptadas que viven sufriendo por la culpa. Consejos para liberarte, ya los he dicho en el transcurso de esta presentación, pero sobre todo, si tú te quieres, si tú racionalizas que eres humano y que nadie nace aprendido y que en el camino se cometen errores, sabrás como humano que también al cometer errores se adquiere experiencia, y la experiencia te va a llevar a la sabiduría, y la sabiduría te va a llevar algún día a alcanzar plenitud y a ser feliz. Pero debes ser feliz más allá de tus errores. Tú eres todos los días una versión nueva de ti, mejorada, si te comprometes con ello. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que ya puedo invitar a mis compañeros a participar acá en la tertulia Gente de Mente, y quisiera que me cuenten ustedes, no sé si con Liz, por ejemplo, en el tema de los niños. Si te das cuenta, mucha educación se basa en el miedo, y la educación que se basa en el miedo se basa en generarle culpa a los chicos. Entonces, hay muchas formas de enseñarles más allá del miedo y más allá de la culpa. ¿Cómo ves tú, que vives del día a día de la educación de tus hijos, este tema y el manejo de culpas, por ejemplo, en los colegios? Yo no sé si puedas ayudarnos con eso, experta mamá Liz. Saludarte, estaba muy atenta, qué bonitos consejos siempre para nuestros televidentes, y más con este sentimiento de culpa que a veces la presión social yo creo que nos lleva a hacer cosas muy feas en nuestra vida. Y desde nuestra experiencia con mis hijos trato de no transmitirles pues si en algún momento tuve un sentimiento de culpa, si llevaba alguna carga, trato de que ellos no lo lleven. Yo siempre pienso y les transmito a mis hijos es felicidad, alegría. En el colegio también hacen un proceso muy bonito con ellos. Yo creo que es un trabajo en conjunto que siempre se debe hacer. Entonces, con los niños, que nosotros como papitos no transmitamos esos sentimientos de culpa a ellos, porque hacemos de ellos niños reprimidos y eso no está bien. Pero yo tengo una pregunta, Martín, con relación al tema, porque estaba hablando yo de la presión social, ¿cierto? Cómo las personas nos juzgan con algún aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿cómo aprender a manejar esa situación cuando nosotros ya nos hemos perdonado, ya pedimos perdón al de arriba, a las personas que tenemos alrededor, pero esa presión social sigue ahí y sigue insistiendo? Y cuando ese sentimiento de culpa, Martín, de pronto pasa a otra persona y esa persona comienza a juzgarnos,
¿Cómo manejar ese tipo de situación? Yo ya, por ejemplo, supongamos en un caso, esa persona ya lo superó, ya no tiene ese sentimiento de culpa, pero hay otra persona que no lo supera por ella y siempre está recalcándole el mismo defecto o el mismo problema. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Eso que cuenta Liz hace parte del día a día hoy en los medios, en los medios, ¿no? En las redes y todo esto. Es muy fácil encontrar como una persona, por ejemplo, la gente le gusta meterse en la vida de todos. Mi abuela tenía un dicho muy claro y era que cuando uno tenía algún tipo de problema con alguien y uno le decía, no, mira abuelita, mira nonita, qué tal cosa, ella le decía, no, y es que acaso esa persona le da a usted de tragar. ¿Es que acaso esa persona le paga a usted el arriendo y le paga la luz y le paga yo no sé qué? Y en cierta forma, ese tipo de expresiones de las abuelas eran muy sabias, eran bravas, ¿no? Las abuelas de antes. Y eran sabias porque uno tiene que saber hasta qué punto está el límite. Como no podemos controlar lo que pasa fuera de nosotros, yo no puedo controlar lo que el uno quiere decir, lo que el otro quiere decir. Y muchas personas les encanta hablar de cosas y traer del pasado. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que son personajes públicos que cometieron un error algún día y no le despegan y pasan 5 años y vuelven y les traen lo que pasó hace 5 años y terminan como generando, intentando generar un concepto de esa persona a partir de lo que fue. Y nosotros, la palabra es muy clara, fue, es lo que yo fui. Más allá de que sea cierto o que no sea cierto, que sea justo, que no sea justo y que haya cometido el error o que no lo haya cometido, lo que pasó de hoy para atrás para una persona consciente hoy día le generó una experiencia que es válida. Yo no puedo desperdiciar la experiencia del error como el factor más importante para adquirir sabiduría en cada uno. Pero ¿qué pasa? Que hemos entrado en una sociedad que desprecia el error y no lo capitaliza a favor del crecimiento y de la nueva versión de cada uno. No damos segundas oportunidades. Y hay personas que les encanta, como no tienen vidas a veces tan vacías, les encanta hablar de los otros todo el tiempo. Y eso es verdad en psicología. Gente que no tiene, o su vida es tan triste y tan deprimente, que no tiene nada más que hablar del otro y juzgar al otro y hacer juicios de todo tipo y generar, si esos juicios están en una persona con poca resistencia emocional y mental, pueden incluso destruirla. Hay gente que ha terminado en un acto de suicidio por sentimientos de culpa que se han profundizado. Por ejemplo, en el tema de la orientación sexual, conocemos muchos casos de niños, de adolescentes que se quitaron la vida porque se sintieron culpables de ser por cómo son, por cómo nacieron, por cómo la vida los presentó en este mundo. Entonces terminaron en un acto de suicidio porque el sentimiento de culpa se profundizó a tal nivel que lo llevó a un nivel de depresión tan profunda y desesperanza con la vida que se quitaron la vida. Pero ese es el pequeño porcentaje, el gran porcentaje se quedan sufriendo y sufriendo y sufriendo porque alguien les señala. Pero lo que no podemos permitir, a lo de afuera le bloqueamos y empezamos a ignorar. Nos volvemos un poquito caspas, como dice Matilda en la película, me gusta mucho esa frase, ya no más niñita tierna, que hable todo el mundo y diga lo que quiera y lo que le dé la gana y lo que tenga a su bien decir. Pero el camino mío debe continuar. El camino mío es un camino de transformación, de tener una nueva versión mía todos los días. Y eso debe pasar en cada uno de ustedes en sus casas. Den el paso adelante, cambien de libro. El que quiera seguir con el mismo libro, pues que se vaya y lea el libro allá y se quede viviendo allí. Y tú, de tu vida, saca a esa gente que se empeña en recordar todo el tiempo. Y en las redes sociales, evita leer comentarios de odiadores. Dejen de andar como en esa expectativa de que hago algo y miro a ver qué me están diciendo. Y aparece alguien que dice algo negativo, ay Dios mío, y vuelve y le trae el recuerdo, y vuelve y le trae el sufrimiento. No, vaya más allá de eso, porque recuerden que la interacción es de dos y no sabemos qué inestable mentalmente y emocional está hablando y está haciendo ese tipo de comentarios. Entonces nos toca volvernos un poquito egoístas, blindarnos y que le importe a uno un el ruido de la grosería, lo que digan los demás, porque tú sabes quién eres tú, sabes qué vales, sabes cuánto creciste con un error y sabes para dónde vas, que nada te desvíe ese camino, ¿sí o no? ¿Y tú qué piensas, mi Sofi, hermosa, con esos areticos lindos?
Muy Martín, muchísimas gracias. La verdad es un tema bastante interesante, sobre todo porque ahorita que mencionaban el papel que tienen los papás, sobre todo en la crianza de los niños y la manera en la que nos educan desde chiquitos, pues yo también quiero hacerle, digamos que un reconocimiento muy especial a mi mamá, porque yo sé que ella obviamente nos sintoniza todos los días, y es que agradezco muchísimo que siempre me dieron una crianza llena de amor y sobre todo una crianza en la que me dejaban cometer mis propios errores y nunca me juzgaron por ello. De hecho, en la casa, sin importar lo que pudiese pasar, nunca fue como el comentario de es que esto es culpa tuya, siempre me crearon más como hacia la responsabilidad, ¿no? Y la recordaba mucho con el tema del día de la educación, porque de hecho ella nunca me obligó a estudiar, creo que siempre me dejó ser muy libre de la forma en la que quería aprender y de la forma en la que iba cometiendo como mis propios errores en un espacio casi que controlado. Entonces a mi mamá que nos ve, pues muchísimas gracias, pero sí hay una duda cuando hablamos de la culpa y es que yo creo que a medida que crecemos, pues adoptamos otras conductas. En mi caso yo me volví un poquito perfeccionista y eso me hace ser muy autoexigente. Entonces yo creo que la forma más fácil de caer en la culpa o la forma en la que más fácil caigo yo en la culpa es cuando empiezo a pensar en el pasado y digo como, ¿y si hubiera hecho tal cosa? O si no hubiera hecho tal cosa, entonces esto que hay actual o en el tiempo presente no estaría ocurriendo. Y creo que ahí es donde empieza ese sentimiento de sentirse mal y de tener culpa. La pregunta entonces es cómo se puede evitar y cómo podemos trascender esa pregunta tan común que yo creo que todos en algún momento hemos tenido es de ¿y si hubiera hecho o si no hubiera hecho? Entonces esto no estaría pasando. Y ya tu psicóloga, mi psicóloga Sofía, has dado la respuesta. ¿Cómo eliminamos eso? Pues quitando la pregunta. No existe el hubiera. Las cosas ocurrieron porque se unieron todos los astros, las estrellas se alinearon, el signo, el yo no sé qué, absolutamente todo se alineó y ocurrió algo. Y cada hecho que ocurre en la vida tiene tantos factores que lo promueven o lo facilitan, por lo tanto uno no tiene control de esos. Entonces el hubiera no debe existir. Cuando yo veo el error, lo debo utilizar es para repararme si tengo un error en mí, en mis comportamientos, para reparar a quien yo le cometí el error, de alguna forma, disculparse, saber asumir la responsabilidad. Pero la responsabilidad se acaba cuando yo hago esa reparación. Ahí se terminó. De ahí para allá no hay nada más que hacer. La culpa debe ser adaptativa. Adaptativa significa en psicología que debe generar una mejor versión de uno, un control de un comportamiento inadecuado. Por eso, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? Entonces uno diría, pero el que mató a alguien debería tener culpa por el resto de la vida, pero de eso se trata las rehabilitaciones a nivel social. Entonces esa persona cumple una pena, paga, aprende, a veces se vuelven más espirituales y todo, y se vuelven inclusive personas bellas. Y lograron verlo, las que son conscientes, ¿no? Porque también hay otro terreno que es el de la psicopatía y la sociopatía, donde hay gente que no cambia, ¿no? Pero al que se le da la oportunidad de rehabilitarse, lo hace, cura su error, debería poderle dar también la oportunidad de volver a reinventarse y volver a aportarle al mundo todo lo que algún día dejó de aportarle desde el punto de vista bueno y adaptativo para todos. Entonces, tú lo dijiste, lo respondiste, quitemos la pregunta, si hubiera. Lo que ocurrió fue así, asumámoslo, respondamos por ello, démosle un final feliz, reparándonos y reparando al otro y continuemos la vida hacia nuestro proyecto y hasta nuestro valor. Mi Víctor, ¿tú qué opinas del tema? Ahí como lo dejamos de último para cerrar con broche de oro esta sección. Un tema muy especial y yo me sumo a lo que decía Sofía ahora, agradecerle a mi hermosísima madre porque pues ha sido mi mejor psicóloga y la verdad pues los sentimientos de culpa siempre han sido en ese momento de pronto porque ha hecho uno las cosas mal, pero siempre pues apostándole al cambio, a mejorar. A propósito, yo por ejemplo hace un año exactamente fallecía mi padre por COVID. Al principio pues yo creía que, pues tuve un sentimiento de culpa porque creía que yo era el que lo había contagiado, cosas así, pero finalmente siempre mi madre ha tenido unas palabras y un enfoque de mi vida pues muy claro como para no tener uno ese sentimiento de culpa, así que pues por ese lado yo no he sido muy dado a sentirme culpable por las cosas que pasan, más bien ser uno realista, estar muy centrado en el presente. Sin embargo, Doc, mire, hoy tenemos un tema, el tema de los estudiantes
Hoy es el Día Internacional del Estudiante y más que una pregunta, yo sí quisiera que usted les regalara un consejo, porque por estos días muchos están perdiendo el año, están perdiendo materias, entonces ahí hay como una dualidad. Los padres que se sienten culpables porque de pronto su hijo no tuvo ese logro de poder finalizar un año pues con el triunfo de su proceso académico, y hay muchos también estudiantes que se sienten culpables. Incluso alguna vez escuché historias de chicos que pierden el año y se sienten tan culpables que se vuelan de la casa, otros toman decisiones fatales. Y yo sí quisiera de pronto, pues en estos días que hay muchos estudiantes que están en ese proceso de Dios mío, no lo hice, o yo estoy defraudando a mis papás porque no gané el año. Igual los padres que están en este momento con ese sentimiento de culpa por muchas cosas que pasaron en este año académico, pues darles ese consejo para que pues se reinventen, digámoslo de esa manera, que fue una frase que nos trajo el COVID, y para que pues puedan superar todos esos sentimientos de culpa, Doc. Sí, Víctor, tocaste un tema súper chévere, por estos días está pasando, ya en mi familia por ahí algún primo perdió el año y cosas así. Y llegan los papás y se ponen en un estado de estrés, pero a ver, no hay que correr tanto en la vida. Yo les recomiendo, en la época de antes había que terminar, yo terminé a los 15 años, hay gente que terminaba a los 14, había que terminar la universidad a tal edad. No hay que madurar biches a nuestros chicos, y hay que ser, en lugar de ser jueces de sus hijos, conviértanse en constructores. Es diferente ser un juez a ser un arquitecto, porque el juez señala y castiga, mientras que el arquitecto genera nuevos materiales para construir eso que significa ese gran ser humano que están haciendo de su hijo. Algo que se pone a prueba tanto en los padres como en los hijos cuando pierden o tienen problemas académicos es el tema de la tolerancia a la frustración. Sus hijos deben saber que nada se puede controlar, que el estudio ellos pudieron haberle dedicado mucho tiempo. De pronto encontraron su novia ahorita últimamente y los despistó, o cosas que se viven en ese momento tan crucial que es el de la adolescencia y del cambio de niñez a adolescencia. Son muchos factores. Entonces, sean constructores de sus hijos, no señaladores. Si ustedes los construyen, van a aprovechar esta pérdida de año o este rendimiento inadecuado para que el año entrante déjenlos repetir tranquilos, quítenle la carga de que hay que correr, que hay que graduarse, que hay que hacer, porque la vida se pone su propio ritmo, no se lo pongan ustedes. Díganle a sus hijos, les fue mal este año, pero el próximo año, como ya lo estudiaste, vas a ser el número 1 y yo te voy a apoyar. ¿Qué te faltó, papi? ¿Qué te faltó, mi amor, para eso? Tal vez no te acompañé tanto, no me preguntaste, me tenías miedo, o qué pasó porque no me pediste ayuda. Te voy a ayudar, aquí no te voy a regañar, no va a haber castigos de Navidad, no va a haber castigos de yo no sé qué. ¿Por qué vamos a castigarlos y a enfermarlos en una época que viene que es tan bonita? No, nos vamos a construir entre todos, vamos a amarnos. Recuerden que el amor lo puede todo, y aunque uno cuando ama parece que fuera el débil del mundo, no. La persona que es capaz de amar es la persona fuerte, y el amor forma el carácter de sus hijos. Enséñelos a tolerar el fracaso, a tolerar la frustración con amor, que ellos no sientan que cuando fracasan sus padres se pierden o los regañan, sino que por el contrario están ahí para ayudarlos a construirse, como lo decimos acá en esta sección, a construirnos entre todos. Y si mi director me regala caritas felices, hoy hablamos de las mamás y de los papás, caritas felices para nuestros padres y nuestras madres que se han comprometido con el crecimiento mental, con la salud emocional de sus hijos, y que son constructores de ellos y no castigadores. Un beso para todos, y esto fue por hoy, gente de mente.